Bien, señores, tenemos el placer de contar con un joven sangre nueva, Julio Alberto Martínez. Nosotros somos herederos de una amistad obligada, que es la de él y su padre, amistad que nos endosó Cristino cuando ellos dejaron las filas del PLD. Y yo le quiero pedir a nuestro invitado, el licenciado Julio Alberto Martínez, que hablemos de todo, pero antes quisiéramos decirle a los televidentes que a veces hacen prejuicios para que la percepción no vaya a coger un camino equivocado, que le estoy pidiendo que primero hablemos no como miembro del PLD, no como hijo de Julito Martínez Pozo, no como vocero de Reinaldo Pared, ni mucho menos como funcionario del gobierno de Danilo Medina. Yo quiero tener una conversación con una persona que no tiene ninguna obligación de guardarse una opinión y de lo que cree. Julio, gracias por estar aquí. Y quisiera comenzar con al revés. Nosotros tuvimos un año hablando de si Danilo va o no va, Danilo va o no va. ¿Por qué? Porque sencillamente si Danilo iba a una reelección con su trabajo, con los recursos del Estado que no se pueden negar, tercero, con la debilidad de la oposición y con el rechazo que podría tener la competencia dentro de su partido, le hubiera resultado fácil ganar unas elecciones. Por tanto, todo el mundo cierra fila y le cierra el camino adentro. Terminó ese capítulo. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Gana un candidato del PLD unido? Sí. Es otra cosa que si el PLD se une, no hay que preguntarle a ningún analista si gana o no. Segundo, ¿quién va a ser el candidato? ¿Leonel Fernández o Gonzalo Castillo? Que luce ser el candidato obligado de Danilo, porque a Danilo le quedan dos caminos: o fortalecer su candidato o sumarse a la candidatura de Leonel. Parece ser que hay dos partidos. Lo que dice Franklin Almeida aquí acentúa más la división. No se van a dividir físicamente, o orgánicamente, pero parece ser que eso va a ir hasta las elecciones. El tema es, ¿tú consideras que el PLD con cualquier candidato unido gana? Bueno, en primer lugar, agradecerle que me permita, ¿verdad?, estar aquí en este programa y a todos ustedes. Mire, yo creo que la decisión del presidente Danilo Medina hace varias semanas marcó un nuevo giro en el panorama político dominicano. Y lo que precedió esa decisión del presidente de que él francamente y de manera sincera dijo que ponderó la posibilidad de un tercer periodo, pero desistió. Yo creo que hubo tres factores que influyeron en esa decisión. En primer lugar, hubo un factor geopolítico importante. Para nadie es un secreto que los Estados Unidos en América Latina siempre se han opuesto a un tercer periodo de manera consecutiva y basado en su democracia, que se fundamenta en un modelo presidencialista de 2 periodos consecutivos y luego permitir la emergencia de un nuevo liderazgo. Ese criterio primó desde el punto de vista geopolítico y creo que ese factor fue tomado en cuenta en la decisión del presidente Medina. También primó otro factor de legitimidad, porque si bien es cierto que la legitimidad de origen que se basa en el orden legal le permitía al presidente Medina poder presentar ante el Congreso Nacional un proyecto de reforma a la Constitución, este no lo hizo. Y aquí hay que plantear lo siguiente: el derecho constitucional es una expresión de autorreferencialidad normativa cuando una constitución se modifica transitando la vía que ella misma prevé.
Por tanto, yo desde el punto de vista legal no le veía ningún tipo de problemas al tema de la reelección. Ahora hay que admitir lo siguiente, se emprendió toda una campaña de descrédito contra un eventual proyecto de enmienda a la Constitución, en la cual el propio presidente del Partido de la Liberación Dominicana comparó al presidente Medina con régimen políticos tan totalitarios y dictatoriales como el de Lilis y Trujillo. De hecho, lo definió como el Trujillo del siglo XXI y fue el principal precursor de una campaña bestial en contra del presidente Danilo Medina, y vimos todos los epítetos peyorativos que están ahí presentes en el día de hoy. Entonces yo creo que ese factor que influyó también en esa campaña sucia en contra de ese eventual proyecto fue de las razones que ponderó el presidente de la República para desistir. Y en tercer lugar, creo que también el presidente de la República planteó, como él mismo lo dijo en su alocución, de que él había llegado a la conclusión, y eso fue en el año 2015, de que el modelo que mayor consenso había generado en la sociedad dominicana era el modelo político norteamericano. 2 periodos y para su casa, y permitir la emergencia de un nuevo liderazgo, que en eso fue que basó su discurso. ¿Y por qué digo que esa decisión crea un nuevo ciclo político en nuestro país? Porque el presidente definió cuáles son los lineamientos por lo cual se va a regir ahora, sobre todo su liderazgo, que va a ser importante para la transición política que vivirá nuestro país, porque el presidente habló de sangre nueva, de que la campaña electoral del año 2020 hay que inyectarle sangre nueva. Y sangre nueva, desde mi punto de vista, significa una persona que no haya sido presidente de la República, que pueda prometer, que sea una candidatura nueva, una persona que pueda hacerle promesas al electorado, renovar la esperanza de cambio que siente el electorado dominicano, porque aquí hay que plantear lo siguiente, don Julio, y ya con esto le doy paso. Aquí hay un hecho social irrefutable. Los sociólogos saben que cuando yo hablo de hecho social me refiero a una corriente de opinión dominante, sobre todo en el casco urbano del país, en la provincia de Santiago, donde se concentra la mayor cantidad de votantes. La gente quiere cambio. Y eso se evidenció incluso en el año 2016, cuando en el Distrito Nacional David Collado se impuso con apenas 30 días de campaña. Sí, le ganó un alcalde que tenía 14 años. Sobre todo de eso. Dirigiendo la capital. Mira, nosotros vamos a tener tiempo para que tú nos hables un poquito de alguien que tú estás encabezando su vocería, que es de Reinaldo Pared Pérez. Sin embargo, yo te quiero poner un ejemplo que usamos mucho en deportes, y es que a pesar de que hasta que no llegue el último out no se sabe cómo terminará el juego, hay otra expresión que es totalmente opuesta, pero que funciona mucho en todos los aspectos de la vida, que es: el juego está hablando. Es decir, desde que se inicia el partido, tú ves por dónde se enfila, aunque al final el resultado sea otro. Yo te quiero pedir que veas esa expresión de sangre nueva, en que fuiste muy claro en la interpretación de lo que dice. Danilo no está hablando que tiene que ser un joven, que seas tú, no. Está hablando de que sea uno que no haya sido, de que está bueno de Hipólito, está bueno de Luis, que ya Luis tiene 2 candidaturas, ha ido 2 veces, y de Leonel y de él. Entonces, bueno, sangre nueva es un nuevo candidato que no haya sido. Esa situación, como ha sido recibida naturalmente con el apoyo del presidente, y que tiene tantos elementos en contra, que es justamente propio de que el juego está hablando. Tú coges a Franklin y dice que cuando fracasan los precandidatos, no emerge uno con fuerza. Bueno, dice él. Pero yo creo... Entonces se inventan a un empresario que viene de afuera. Entonces ese empresario tiene primero que sacar su cédula y ver fotografía con Juan Bosch, y cuando era chiquito con, ¿cómo se llama? Con su papá PLDista allá en Barahona. Tiene que hablar de Odebrecht.
tiene que hablar de asfalto, tiene que hablar de muchísimas cosas, lo que quiere decir que le están ladrando. Pregunta, ¿es suficiente para un candidato, un precandidato, el apoyo absoluto de un presidente? Pero yo creo que don Franklin Almeida parte de una premisa errada, porque no se puede hablar de que los precandidatos fracasaron, y sobre todo él, que es una persona que tiene una vasta experiencia política. Vamos a remontarnos, por ejemplo, al 1996, cuando el expresidente, a la sazón, aspirante a la nominación presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, era una persona nueva en el escenario político, que no era del status quo ni nada. A propósito, hay una entrevista en este programa del 1996 que le hizo usted, y también estuvo mi padre, Martín Esposo, y otro periodista más, que se la hicieron a Leonel Fernández. En ese momento, Leonel era un alita corta. No era una persona que nadie pensó en su sano juicio, es más, ni en su más perverso juicio, de que le iba a ganar un titán como Peña Gómez. En esa entrevista, tú has tocado, nosotros le tratamos el hecho de que él no conocía el tema de arroz y el campo. Y en las siguientes martes, que fue entonces con otro, él exigía que fuera un panel, me dijo, óyeme una cosa, me pasé una semana en el campo, sé más de arroz de lo que tú te imaginas, y me dijo otra cosa. Acabo de descubrir que hay que pelear, que Balaguer es una realidad en el campo. Donde quiera nada más me hablaban de Balaguer, claro. No me hablaron de Juan Boy. Entonces, ¿qué provocó que el candidato del PLD en ese momento, que Peña Gómez decía que era un pollito, que era un muchachito, que no iba a debatir con peso pluma porque él es un peso pesado? Óyeme, estamos hablando que Peña Gómez lo subestimó. Entonces, ¿qué determinó el éxito de esa candidatura en ese momento? Primero, que hubo un cambio en las reglas de juego en el 94 con el 50+1. Y segundo, que hubo un presidente inhabilitado que cargó, se tiró arriba en los hombros a Leonel Fernández en ese momento, que fue el doctor Joaquín Balaguer. Entonces, esos factores que subyacen en ese escenario del 96 están presentes hoy en día. ¿En qué sentido? Bueno, en primer lugar, hubo un cambio en las reglas de juego. ¿Cuál? Las primarias del 6 de octubre son abiertas, son unas elecciones nacionales. Esas primarias del 6 de octubre, y todo el mundo sabe que para ganarlas, quien gana las elecciones es quien tiene mayor capacidad de movilización. Entonces, más del 80% de las estructuras del Partido de la Liberación Dominicana respaldan en estos momentos al presidente Danilo Medina. Es más, me voy más lejos. En la reunión que se hizo del Comité Central recientemente, casi 500 miembros respaldan a Danilo Medina. Para Leonel tener que inscribirse como precandidato, ahora el 10 de agosto, tendrá que contar con el respaldo de los miembros del Comité Central del presidente Medina, porque se necesita un 3% como mínimo de la matrícula para que el Comité Central pueda aceptar una precandidatura. Entonces, eso es un elemento que hay que tomar en cuenta. Otro elemento que hay que tomar en cuenta: tenemos hoy un presidente inhabilitado, un presidente que declaró la guerra en su alocución hace varias semanas, que dijo que contra él, contra su persona y contra su legado, se emprendió toda una campaña sucia. Entonces, estamos hablando de que lo que representa esa figura, que en estos momentos es el principal liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana, se va a volcar en torno a uno de esos que han denominado alitas cortas, cuando se escoja con el método de elección que ellos definieron el próximo, ahora para el 6 de septiembre, que es a través de encuestas. Entonces, quien no ve eso, entonces no está viendo claro el panorama. Yo soy de los que digo, a pesar de que tengo mi respaldo abiertamente a Reinaldo Pared, yo soy de los que digo que el 6 de octubre van a competir Leonel con Danilo, pero con otro rostro. Y ojo aquí, o sea, no es un asunto de que sea una aspiración personal mía. Yo creo, lo digo sinceramente, que el presidente Medina no se puede dar el lujo de ser derrotado por Leonel Fernández en esas primarias del 6 de septiembre. El hecho de que los aspirantes dentro del danilismo sean varios,
dispersa las fuerzas de ese sector. Claro que sí, en este momento dispersa las fuerzas, pero cuando tú tienes un escenario nuevo donde hay muchas personas que tienen los méritos suficientes para aspirar y ser presidente de la República, quieren aspirar, entonces lo que se ha hecho es de manera correcta establecer un plazo de tiempo. Dentro de ese plazo, que se le dio un mes, se va a medir y quien esté por encima en las encuestas, entonces ese se Fue cogerá como el sincero delfín. Danilo cuando hace un año le dijo a sus amigos los 6, arranquen que yo voy a apoyar el que más salga primero. Yo creo que ¿Tú sí. crees que fue honesto? Claro que sí, porque no fue una sola reunión que se produjo. Se produjeron varias reuniones donde el presidente le decía que salieran a recorrer el país. Ahora, Entonces, ¿por qué Temo dice aquí que él le dijo, es posible que yo no vaya? bueno, No se lo afirmó, pero le dijo, lo que quiere decir que ellos sabían a qué se estaban abocando. pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que realmente aquí siempre, eso es una tradición con la cual nosotros lógicamente debemos superar. Pero siempre alrededor de los presidentes se crean grupos que promueven la continuidad en el poder. Y esa campaña que se hizo en torno a una eventual repostulación del presidente Medina, más la polarización con el expresidente Fernández, se tragó a todos los precandidatos. Entonces no había manera de medir de manera objetiva, aquí ahora que estamos hablando de las encuestas, que no son más que instrumentos científicos para medir la tendencia del electorado o la realidad en un momento determinado. No había manera de poder medir con precisión en ese contexto de polarización a los precandidatos del PLD. Ahora, por eso se le ha dado ese chance, un plazo de un mes que salgan a recorrer el país y entre ellos se va a escoger un delfín. Yo no creo, y lo digo de manera sincera, que el presidente tenga algún favorito en esta contienda. No lo creo, porque aquí todo el que sale o todo el que ha salido hace varias semanas ha dejado entrever como que es el delfín del presidente Medina. Y resulta que el presidente Medina no tiene ningún delfín, porque a todos los que han aspirado han tenido que renunciar a sus cargos dentro del tren gubernamental. Y más aún, no se ha designado a ninguna persona afín a quien ha renunciado del cargo para que lo respalde dentro de sus aspiraciones. Julio. Entonces yo creo que esa es una señal importante que envía el presidente, de neutralidad. Según tu exposición, ¿podría afirmarse o pensar que en caso de que el presidente Fernández gane la convención, posiblemente no va a recibir el respaldo de Danilo? Mire, yo no puedo anticiparme a lo que pueda suceder, pero sí le puedo plantear lo siguiente. Yo creo que quien gane la convención, evidentemente que deberá tener el partido detrás, porque esa ha sido la tradición en el Partido de la Liberación Dominicana. Se generan disputas en torno a un espacio de poder, en torno a una determinada candidatura, pero una vez triunfa una persona, entonces se respalda. De hecho, recientemente hasta el propio Gonzalo Castillo, que salió hace pocos días, dijo que él apoyaría a quien surja victorioso de las primarias del 6 de octubre. Yo creo que eso será así. Ahora bien, ¿por qué decidiste apoyar a Reinaldo Pared Pérez? pero ahora bien, un aspecto importante. Yo creo que, y ahí voy y respondo esa pregunta, que quien gane esa convención en octubre debe tener la capacidad de poder reconstruir la unidad del partido. Y me parece, desde mi perspectiva, que Reinaldo es quien en estos momentos cuenta con la mayor legitimidad orgánica a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana para enfrentar y derrotar al expresidente Fernández. ¿Por qué cuenta con la mayor legitimidad? Bueno, es el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana y al que históricamente le ha tocado el rol de tener que lidiar entre muchas diferencias entre Leonel y Danilo. Entonces yo creo que ese rol de mediador, sumado a su condición de miembro fundador del Partido de la Liberación Dominicana y secretario general del partido, lo dotan de legitimidad para poder disputar y coronar con éxito en las primarias del 6 de octubre. Y esto podríamos prefigurar el siguiente escenario. Estaríamos en una disputa entre el secretario general del partido y el presidente del partido.
Entonces yo creo que esa es la mayor razón que yo entiendo que pesa sobre Eso la lo que candidatura de más Reinaldo. reclama Temístocles Montá es precisamente eso. ¿El Porque qué? Temístocles dice que el PLD tenía 3 figuras fundamentales: Leonel, Danilo y él. Claro, Está bueno, reclamando mayor legitimidad orgánica, como dice. Claro que sí, Temístocles Montás también es un PLDista de tradición que tiene sobrada legitimidad orgánica para aspirar, y sobre todo fue el arquitecto intelectual y material de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la Ley 1-12, que establece los 4 ejes por los cuales se debe regir nuestro país hasta el año 2030, y tiene toda la legitimidad del mundo. Pero en este caso yo creo que Reinaldo pudiera encarnar esa aspiración de sangre nueva, porque no ha sido presidente de la República. Y como no ha sido presidente de la República, tiene la capacidad de poder generar ilusión y renovación, tanto dentro del Partido de la Liberación Dominicana como fuera del Partido de la Liberación Dominicana. Y yo creo que eso es un elemento importante que hay que tomar en cuenta, porque hay que ver lo siguiente. Aquí, por ejemplo, en mi caso, yo no estoy en contra de nadie. Yo no estoy en contra de nadie. Yo lo que estoy a favor de una posición que me parece acorde con el siglo XXI y sobre todo con el régimen político actual, de que en democracia el liderazgo político es transitorio. El que cree que en democracia el liderazgo político no es transitorio, entonces está remontándose a una expresión de la Edad Media monárquica, donde los reyes entendían que su poder derivaba de Dios y se sentían predestinados a regir los destinos nacionales de su país o de su estado. Entonces, partiendo de esa realidad, yo creo que aquí hay que entender de que quien gobernó 12 años ya agotó un ciclo político. O sea, gobernar 12 años un país es mucho más que meritorio, y lo coloca usted dentro de las figuras prominentes de la política dominicana. Igual ahora el presidente Medina, que dentro de un año culmina su segundo mandato, agota su ciclo en democracia, y así podemos darle la oportunidad a que otras personas tengan la posibilidad de competir en igualdad de condiciones, y poder ver si el electorado pondera de manera positiva su perfil político, porque en definitiva aquí todo depende del electorado, que desde mi punto de vista está reclamando cambio, está reclamando renovación, y eso es lo que los partidos políticos tienen que brindarle. De hecho, hasta dentro del propio Partido Revolucionario Moderno, usted ve cómo Luis Abinader ha asumido el discurso de la sangre nueva, que a pesar de que ha sido en varias veces candidato a la presidencia de la República, no ha sido gobierno, o sea, no ha llegado a ser presidente. Entonces, eso le permite a él la posibilidad de poder generar algún tipo de ilusión en el electorado. Y yo creo que la única manera de arrebatarle la bandera del cambio al PRM es presentando un perfil político distinto y diferente, acorde con las aspiraciones que el mercado electoral en estos momentos está demandando. Hablaste de que las primarias serán primarias abiertas. Ese es un detalle que hay que tomar en consideración. Eso significa que el candidato o los aspirantes tienen que proyectarse hacia afuera del PLD también. La nueva ley de partidos realmente le impone límites, trabas a los nuevos aspirantes, en tanto tienen que proyectarse en un escenario nacional, un terreno en el cual Leonel Fernández pudiera tener cierta ventaja porque fue 3 veces presidente de la República, participó en todas las campañas habidas y por haber. ¿Qué me puedes decir en ese sentido? Que a pesar de que son unas elecciones nacionales, las primarias abiertas, quienes tienen mayor capacidad de llevar los votos a las urnas, de traducir lo que se dice mucho en política, la simpatía en voto, son las estructuras partidarias. Aquí se convocan unas elecciones en cualquier gremio, en un gremio, en el colegio de abogados, y si no son las estructuras partidarias que movilizan ese voto, no vota prácticamente nadie, o sea, vota muy poca gente. En este caso, el factor que va a determinar el arrastre de votos hacia las urnas dentro del PLD en las primarias que va a organizar la Junta Central Electoral serán esas estructuras partidarias engrasadas a nivel nacional, porque
Ese es un elemento que hay que tomar en cuenta. Estamos hablando que, por ejemplo, más de 260 alcaldes y presidentes de distritos municipales respaldan al presidente Danilo Medina. La mayoría de los gobernadores, la mayoría de los senadores. Reinaldo recibió el respaldo de 23 senadores que apoyan, que son miembros de la corriente del presidente Medina. Entonces, esas estructuras, quienes son los líderes en las provincias que tienen la capacidad de movilizar y llevar a la gente a votar, son esos senadores, son los alcaldes, son los gobernadores, son los diputados. Entonces, yo creo que ahí esas estructuras jugarán un rol importante. Y ya lo otro, porque la campaña tiene sus etapas. Esta es una etapa interna en este momento, que a pesar de que hay un factor externo importante, porque todo aquel que no esté inscrito en un padrón de otro partido pueda votar, pero yo creo que lo que determinará el éxito o el fracaso de un candidato será su capacidad de movilizar, de llevar gente a votar. Y sobre todo, el éxito posterior, su capacidad de reconstruir la unidad del Partido de la Liberación Dominicana, que yo veo que a pesar de que ha sido una tradición que en el PLD todo el que gane recibe el respaldo irrestricto del partido, yo creo que a Leonel Fernández se le hará muy difícil reconstruir la unidad del PLD, muy difícil, porque creo que esa convocatoria, esa marcha frente al Congreso, y respetando lo que plantean los propios órganos del Partido de la Liberación Dominicana, entendiendo que sus ideas son absolutas y que deben imponérsele a todo el mundo, y respetando al presidente de Medina y a la figura del presidente Medina, yo creo que eso lo pone en una posición muy débil para poder reconstruir la unidad del partido. Y en ese sentido, presento como antítesis de eso, creo que Reinaldo tiene el carril de adentro por su condición de secretario general y el rol que ha jugado en distintos momentos importantes del conflicto del PLD, y eso lo avala para poder reconstruir la unidad del partido. Mira, yo te escucho y yo pienso que todo tu planteamiento está correcto desde la posición política en que tú estás como comunicador y también dentro del partido. Pero tú no crees que tanto Leonel como Danilo cruzaron los límites. ¿Tú no crees que ellos dos, con ese problema personal que nadie menciona, pero que existe, llevaron al partido a donde está? Mire, para mí, desde mi perspectiva, el cáncer que originó todos estos conflictos y polémicas estériles fue la Constitución proclamada el 26 de enero del año 2010. ¿Por qué? Porque aquí estaba establecido el modelo político norteamericano, 2 periodos y para su casa, que fue establecido por el expresidente Hipólito Mejía, que aunque se cuestionó públicamente la forma de cómo fue impuesto ese modelo, hubo un consenso entre toda la clase política de que ese era el modelo ideal. Y ese modelo, se habían realizado varias consultas populares para ver qué pensaba la gente en el proceso de debates para la reforma constitucional, para la Constitución del año 2010. Y entre todas esas consultas, 7 de cada 10 dominicanos dijeron que estaban de acuerdo con ese modelo. O sea, que permaneciera, que se jubilara ya políticamente Leonel en el año 2002. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo, desconociendo la aspiración de la voluntad popular en ese momento, se envió un proyecto de ley del modelo presidencial brasileño, que ese era 2 periodos, un descanso y con posibilidad de volver. Y como no se tenía la fuerza suficiente para aprobar ese modelo, entonces se pactó con el Partido Revolucionario Dominicano el modelo de reelección diferida. Y ese ha sido el pecado mortal que ha generado toda esta lucha a lo interno del PLD. Por lo siguiente, ¿qué pasa? Que si imagínense que hoy nosotros tuviéramos en la misma condición que está el presidente Medina, o que estará cuando culmine su mandato dentro de un año, si estuviéramos dentro de esa misma condición al expresidente Fernández y al expresidente Mejía.
aquí no hubiese problema, porque ya tuviéramos un método de sucesión presidencial, de alternabilidad en el ejercicio del poder y no hubiese ningún problema. Porque, de hecho, no existiera ni siquiera ningún tipo de razón desde el punto de vista legal, ni política, ni jurídica, para justificar una habilitación política del presidente Medina. Sin embargo, ahora tú tienes un escenario donde una persona gobernó 12 años y por un sistema por un sistema que se modificó en el año 2010, entonces ahora esa persona puede volver a ser presidente de la República. Entonces, eso desata una lucha que evidentemente dentro de las ambas facciones dicen, no, pero espérate, si él gobernó 12 y tiene posibilidad de volver, o sea, ¿cómo tú me justificas a mí que yo tengo una ambición de poder desmedida si tú gobernaste 12 y tu primer gobierno fue hace 23 años y gobernaste 12, entonces tú aspiras a gobernar 8 más? Y yo que cumplo un ciclo de 8 años me voy para mi casa. Entonces yo soy el que tiene una ambición desmedida por el poder. Entonces yo soy Lilis, yo soy Trujillo. No, o sea, las cosas no son así. Entonces, hasta que no se establezca o se retome esa condición jurídica que tiene el presidente Medina, hay dos cosas: o se le extiende a los demás, se le extiende, porque si tú gobernaste 8 años para tu casa, bueno, pero ya hay uno que gobernó 8, o se le extiende a los demás, o entonces o se habilita políticamente que aunque no vuelva a ser presidente de la República, porque yo estoy, y eso lo digo dentro de mis convicciones democráticas, que cuando ya se agota un ciclo, usted agota un ciclo político, tiene que crear las condiciones para la emergencia de un nuevo liderazgo, porque entonces si no, aquí vamos a reproducir lo que en nuestro país se ha vivido en otras épocas, en el ciclo de los colores y en otras épocas políticas donde los caudillos se eternizaban en el poder. ¿Qué va a pasar el próximo día 10 en la reunión del Comité Central? ¿Se validarán todas las candidaturas? Sí, yo creo que sí, que se validarán todas las candidaturas de los que han manifestado públicamente que aspiran a la candidatura presidencial, y ahí no habrá ningún problema, porque la tradición del PLD ha sido que todo el que quiera aspirar, entonces se define una plana de consenso y se aceptan todas las candidaturas, y es lo justo, es lo correcto. Yo creo que a quien se quiera derrotar debe ser mediante votos a través de las primarias del 6 de octubre. Y la historia política dominicana brinda ejemplos muy elocuentes. Por eso la famosa frase de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Señores, en el año 1962 Juan Bosch era un alita corta, quien se fajó en este país a luchar contra la tiranía de Trujillo en el terreno dominicano. De los líderes políticos fue el doctor Viriato Fiallo. Sin embargo, Juan Bosch llegó el PRD en el 61. Juan Bosch vino, se convocaron unas elecciones para el 62 y en un plazo corto de tiempo, con un estilo de comunicación que conectó mucho con la gente y también con, que yo diría, pero eso públicamente no se ha escrito mucho o no se ha escrito, pero contó con las fuerzas del trujillismo. Por eso su eslogan de el borrón y cuenta nueva, contrario a Viriato Fiallo, que hablaba del látigo para los trujillistas, sin embargo se impuso en las elecciones. Y tú te vas así mismo, lo mismo don Silvestre Antonio Guzmán Fernández, que aunque jugó un rol importante en la revolución de abril del 65, su figura no se comparaba con el peso político que tenía el doctor Joaquín Balaguer. Sin embargo, se impuso en las elecciones del 1978. Y aquí cada cierto tiempo la sociedad demanda un cambio de ciclo, de renovación del liderazgo político. Y a eso debemos apostar. Reitero, esto no es en contra de una persona, porque yo creo que hacer política desde esa óptica negativa es pernicioso. Es a favor de un modelo de alternabilidad en el ejercicio del poder, que es lo más saludable para la democracia. Amigos, gracias. Esta revista 110 ha estado muy feliz de tener sangre nueva en términos de opinión pública y comunicación. Gracias, hasta mañana.